Y continuamos, queridos amigos, en el Don de la Fe, hoy muy felices, hablando de la Madre de Dios, Madre nuestra también, la Virgen María, y acercándonos a su figura a partir de elementos de ella que quiso dejarnos en nuestro mundo, reliquias de la Virgen María. Uno de ellos, su cinturón, que se encuentra actualmente fragmentado, y entonces hay trozos del cinturón o el cíngulo de ella en diversos lugares del mundo. Un trozo se conserva en un monasterio de la República Monástica en el Monte Athos, otro en la Catedral de Prato, en Italia. ¿Cómo es que este cinturón se quedó con nosotros? Bueno, usted lo puede encontrar en los Evangelios apócrifos, cuando ella, en su asunción a los cielos, vio venir al apóstol Santo Tomás, madre mía, y entonces le arrojó su cinturón. Vamos a conocerlo. La Virgen María quiso dejar en nuestro mundo, por voluntad propia, su cinturón, que le entregó al apóstol Santo Tomás al momento de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, como refiere el antiguo relato siriaco llamado Narración del Pseudo José de Arimatea, que narra la manera en la que Tomás recibió la reliquia de manos de María. Con los siglos, el cinturón fue cortado en 3 partes que actualmente se veneran en 3 recintos sagrados: la Iglesia Ortodoxa del Sagrado Cinturón de Santa María en Homs, Siria, el Monasterio Ortodoxo de Vatopedi en el Monte Athos y la Catedral Católica de Prato en Italia. Con respecto a la reliquia que se conserva en Siria, la tradición refiere que Santo Tomás se llevó consigo el cinturón a la India, donde luego de morir mártir fue sepultado junto con la preciada reliquia. En el siglo IV, los restos de Tomás y el cinturón se trasladaron a la ciudad de Edesa, hoy Sanliurfa, Turquía, y de allí a la iglesia de la Virgen de Homs, que de inmediato cambió su nombre al de Iglesia del Sagrado Cinturón de Santa María, que actualmente es la sede del arzobispado sirio ortodoxo. En 1852, el arzobispo Mar Julius lo colocó dentro de un relicario de plata debajo del altar, de donde en 1953 lo sacó el patriarca Efrén I Bar-Zum para dejarlo expuesto a la veneración de los fieles. La reliquia resguardada en el Monte Athos, conocido como Agia Soni, es un cinturón tejido con lana de camello por mano de la Virgen María, que fue llevado a Constantinopla por Arcadio, hijo del emperador romano Teodosio el Grande, de donde en 1185 fue trasladado a Bulgaria y luego a Serbia, de donde salió como donación de Juan VI Cantacuzeno, emperador de Bizancio de 1347 a 1353, al monasterio ortodoxo de Vatopedi, en el Monte Athos, donde permanece actualmente dentro de una caja relicario de plata. La reliquia del cinturón que se venera en la Catedral de Prato, en la capilla del Santo Cíngulo, mide 87 centímetros, es de color verde y brocado en hilo de oro. Llegó a Prato en 1141 en posesión de Miquele, un cruzado que lo recibió en Palestina como dote de su esposa María, hija de un sacerdote de rito caldeo no sujeto al voto de castidad, y que lo conservó consigo hasta antes de morir, en 1171, cuando lo confió al preboste catedralicio, quien lo colocó en el altar mayor para su debida veneración. Pero tras una tentativa de robo en 1312, se edificó la capilla en la que hasta hoy se conserva dentro de una caja relicario que se abre con 3 llaves, una de ellas bajo custodia del obispo y dentro de un armario bajo 7 llaves, de donde se saca para su ostensión hacia la plaza de la ciudad desde el púlpito externo, decorado por Donatello entre 1428 y 1438, 5 veces por año. Pues sí, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en alguna ocasión hizo traer del Monte Athos a Moscú el cinturón de la Virgen. Pues ya lo oyó usted, y estuvo en Moscú, en San Petersburgo, en varios lugares, y había filas interminables de los rusos para venerar el cinturón de la Virgen María. Avancemos, queridos amigos. Pues nuestro Señor desde la cruz le dijo al apóstol San Juan: he ahí a tu madre. Y a María le dijo: ahí está tu hijo. Y Juan recibió esto como pues una misión de acompañarla y de estar con ella. Y cuando Juan viajó a la ciudad de Éfeso, después regresó
por la Virgen a Nazaret y se la llevó a vivir con él allí a Éfeso. Y entonces en un monte que está junto a la ciudad de Éfeso, lo que actualmente es Turquía, allá hay vestigios de la casa en la que vivió la Virgen María con el apóstol San Juan. Es una gran reliquia, se la muestro enseguida. En la localidad de Selkuk, provincia de İzmir, en Turquía, frente al mar Egeo, a 7 kilómetros de la antigua ciudad grecorromana de Éfeso, en la cima del monte Bulbudag o Monte del Ruiseñor, que ahora ha cambiado su nombre a Aladag o la Casa de la Virgen, se localiza una pequeña capilla conocida como Meryem Ana Evi, construida con ladrillos y piedras cuadradas, redondas y octagonales, sobre los vestigios arqueológicos de una antigua casa en la que habitaron la Virgen María y el apóstol San Juan. Fue gracias a las revelaciones que Dios le confió a la beata Ana Catalina Emmerich que se encontraron los vestigios de la casa de la Virgen María en Éfeso, descubrimiento que ocurrió en agosto de 1891, después de que unas religiosas del Hospital Francés de İzmir, luego de conocer la descripción que dejó escrita Ana Catalina, la presentaron a los frailes paules Jung y Pulling. El 29 de julio de 1891, el padre Jung emprendió una expedición hacia lo alto de la montaña en compañía de otro sacerdote y 2 laicos, y tras una agotadora jornada descubrieron, ocultas entre árboles, las ruinas de una antigua casa, tal como lo había descrito Ana Catalina, en la cima de la montaña, y desde donde se podía ver la ciudad de Éfeso a un lado y al otro el mar Egeo con la isla Samos al fondo. Multitud de peregrinos acuden a la casa de la Virgen María en Éfeso, como lo hicieron el Papa Paulo VI en 1967, Juan Pablo II en 1979 y Benedicto XVI en 2006, para encontrarse con el consuelo intercesor de Nuestra Madre del Cielo. La casa de la Virgen María en Éfeso, hay grandes peregrinaciones que van allá y suben al monte de católicos romanos, cristianos, ortodoxos, también musulmanes. Gustan de ir al lugar a encontrarse allí con el sitio donde vivió la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios. Y sabe que grandes milagros y favores ocurren allí hasta nuestros días, en la casita de la Virgen en Éfeso, hoy Turquía. ¿Puede haber sepulcros de la Virgen María en nuestro mundo? Sí, hay 2. Si bien sabemos que la Virgen María dejó de vivir en nuestro mundo y fue asunta al cielo, los amigos de ella, los conocidos, le prepararon algún sepulcro. Pues ellos no sabían, ¿no?, que sería asunta al cielo, donde dejar su cuerpo. Pero esto se lo referiré con más detalle después de revisar qué nos dice el Evangelio hoy. ¿Cuál es la lectio divina, la lectura orante de la palabra de Dios hoy? ¿Qué quiere decirnos el Señor en este domingo? Este es el Evangelio de hoy. Terminado el tiempo litúrgico de Navidad, comenzamos el tiempo ordinario que se interrumpe al iniciar la Cuaresma y continúa después del tiempo pascual. En este ciclo B se lee principalmente el Evangelio de Marcos, aunque algunos domingos, como este, se completan con el Evangelio de Juan. El texto de hoy es un relato de presentación de Jesús a cargo de Juan Bautista y de los primeros discípulos, y además recoge la respuesta de los primeros que se deciden a seguir a Jesús. La sangre del Cordero inmolado marcó las puertas de las casas de los hebreos y así pudieron librarse del exterminio, pero este es el verdadero Cordero que nos libra del pecado y de la esclavitud. Sacrificado en el Calvario, su entrega es signo y sacramento de salvación para nosotros. La Eucaristía es la actualización permanente de esta entrega de Jesús hasta la muerte, porque nos ama. El ser discípulo de Jesús no consiste en saber mucho sobre Él, sino en vivir su misma vida, entrar en el ámbito de su experiencia de comunión con el Padre y con los hermanos. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es el camino, la verdad y la vida.
Sus palabras son espíritu y vida. Jesús es el Maestro que enseña a sus discípulos con palabras y conducta a vivir su misma experiencia. Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, el amado de Dios, el esperado de los pueblos. Gracias a que Juan el Bautista encontró a Jesús, él mismo fue indicando el camino a los otros discípulos. El testimonio del Bautista se hizo necesario para hacer posible el encuentro con Jesús. Quien busca a Jesús, lo encuentra, como los discípulos que después de tantas dudas y ambiciones, al fin llegaron a comprender cuál es la misión y el camino del Mesías: dar la vida para que todos la tengan en plenitud. Cada cristiano tiene la vocación de ayudar a los demás a encontrar a Cristo, sobre todo con el testimonio del gozo de su propio encuentro. La fe es encontrar a Cristo para vivir con Él. ¿Qué tan gozosos nos sentimos por haber encontrado al Señor? ¿Sentimos que ser discípulo de Jesús es lo mejor que puede ocurrir en nuestra vida? Reconozcamos el don generoso del Señor que nos regala, alabándole constantemente. Démosle gracias con nuestra propia vida. Durante esta semana, intentemos vivir más profundamente nuestra vocación de discípulos. La palabra de Dios para este domingo, si usted ya fue a misa o ya vio la misa por televisión, pues ya le entendió mejor. Y si no ha ido, pues espero que esto que le presentamos hoy le sea de mayor utilidad para disfrutar la escucha del Evangelio de hoy, domingo, y le agarre más la onda, ¿no? Lo que Dios nos dice hoy. Una antigua tradición refiere que en Éfeso le prepararon a la Virgen María un sepulcro para cuando muriese. Otra antigua tradición nos dice que en Jerusalén le prepararon un sepulcro para cuando muriese. Entonces, hay dos sepulcros. Uno en Éfeso, junto a su casita, que ya le mostré allí en Éfeso, y otro ahí en el Monte de los Olivos en Jerusalén, donde hay una iglesia que le llaman la Basílica de la Asunción. Le voy a mostrar los dos, identificados pues como los sepulcros vacíos, por supuesto, de la Virgen María. Dos grandes reliquias. El magisterio de la Iglesia enseña que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria eterna al terminar su vida terrenal. Expresión esta, al terminar su vida terrenal, que se refiere a su muerte. En efecto, tras la muerte de la Virgen María, su cuerpo no conoció la corrupción en el sepulcro, pues fue asunto a los cielos por su divino Hijo en un tiempo comprensiblemente breve. Los términos tránsito y dormición de la Virgen son expresiones paralelamente empleadas tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias cristianas ortodoxas orientales para referirse no tanto a su inmortalidad como a su incorruptibilidad en el sepulcro, pues ella no podía permanecer como los demás hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo, porque la ausencia del pecado original y la santidad, perfecta ya desde el primer instante de su existencia, exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo. La misma tradición que afirma que la Virgen María vivió en Éfeso, sustentada por vestigios arqueológicos y por las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, también sostiene que allí murió, y que por ende allí estuvo el sepulcro que para ella fue preparado. Pero otra tradición, con mayor historicidad, asegura que su sepulcro se encuentra en Jerusalén, como lo confirman el obispo Juvenal, que en el año 451 dio testimonio sobre la presencia del sepulcro en la ciudad santa, un protonotario de Éfeso de nombre Perdicas, que en el siglo XIII describe haber visto la gloriosa tumba de la Virgen en Getsemaní y la edificación en el siglo IV de la Basílica de la Asunción. Pues ahí están estos sepulcros de la Virgen María, uno en Jerusalén, otro en Éfeso. Mire, aquí está, por ejemplo, tengo esta fotografía
del sepulcro, vacío, le recuerdo vacío, el que se encuentra en la Basílica de la Asunción en el Monte de los Olivos en Jerusalén, y esta escultura de la Virgen María yacente allí. Si le pareció mucha información la que le he entregado hoy, si le pareció muy rápido y usted quiere conocer más de esto, pues le sugiero este librito, mire, donde doy cuenta de esas reliquias que le presenté y de muchas otras más. Se llama Las Reliquias de Jesús, de Jesús, María y José. Es un libro hermoso. Mire cómo lo único que brilla es los rostros de Jesús, María y José. Y aquí presento reliquias tanto de la Virgen María, las que le presenté hoy, ahí están los brillos, como reliquias de Jesús y reliquias de José, si quiere profundizar más. Y alguien puede decir, oye, ¿y si es bueno lo que dices allí? Pues mire, el prólogo es del cardenal Carlos Aguiar. Entonces digamos que, pues sí es bueno. Y con sana doctrina, lo que aquí un servidor expone. Espero que esto le sirva para conectar su espíritu con Dios. Es todo, muchas gracias. Ha sido un deleite, como siempre, servirle a través de la televisión. A nombre del equipo de producción de El Don de la Fe y mis compañeros, el staff técnico de El Heraldo TV, le deseamos todos juntos un feliz domingo, una feliz semana y, ¿por qué no?, una vez más, un feliz 2021. Óigame, Dios le guarde. Gracias.